Hey, ¿qué tal estáis? Chavales, estamos en un nuevo vídeo de FIFA 18 y hoy os traigo, bueno, para mí es la última, que es la última que grabo, bestia de estos tres que quedan. Luego os diré qué dos iconos faltan por salir. Bueno, uno ya supongo que lo sabréis. Bueno, os lo digo ya, Pelé y Zanetti. Y decía luego porque no me acuerdo de cuáles eran. Pero bueno, supongo que saldrán la semana que viene. Pero bueno, se está acabando esta maravillosa serie de los iconos que os han encantado. Pero bueno, no sé cuántas veces he dicho, pero bueno, ya. Vamos a empezar con el SBC de Maldini, que es el más barato de los tres, pero también cuesta bastante. No es que sea barato, precisamente. Para empezar nos piden un icono, que hemos puesto en esta. 430.000 monedas, lo podéis llegar a pillar. Recordad, si tenéis uno intransferible, un defensa, pues usarlo, ¿sabéis? Los precios los voy diciendo y los tenéis abajo también en la descripción. Siempre los más baratos. Y intentamos tenerlo lo más rápido en el canal. Pasamos a la plantilla de Italia. Que falta química porque hay que poner a Immobile de MCO. Creo que con Immobile de MCO daría. Si no, poner a Nani de MI y ya os da sí o sí. Si os ponéis a los dos, os da. Empezamos con Belotti, Mandzukic, Immobile, Douglas Costa, Nani, Bonaventura, De Rossi, casi se me cae el móvil y casi la lío. Acerbi, Barzagli y Perín, que tengo aquí los precios. Bueno, esta plantilla valdría 60.000 monedas. Empezamos fuerte. Bueno, hemos empezado con un icono realmente. Ya bastante fuerte eso. Pasamos a la plantilla del Milan, que empieza con Sturridge, Defoe, Lallana, Rooney, Strootman, Khedira, Baines, Acerbi, Abate, Donnarumma. Y valdría 37.000 monedas. Y pasamos ahora a algo que nunca había hecho el FIFA, que es pedirnos 7 IF, 7 ligas ganadas, bastante extraño. Pero bueno, oye, es innovador. Ya no es típica plantilla, o te piden un icono, o te hacían plantilla de valoración, o valoración de equipo. Eso está bastante bien, me gusta. Y ahora, bueno, voy a deciros cuáles son cada IF. Estad atentos, Watt es uno de los IF, Quagliarella es otro de los IF, Atsu es otro de los IF, Obiang es el cuarto if, Koda es el quinto if, Conti no es if, es el normal, Bertrand también es normal, Tonkis es el sexto if y Romagnoli es el séptimo if. Luego pondremos a Abate y a Sportiello de portero. Esta plantilla ya se va a las 100.000 monedas, es que 3 if, la verdad que es bastante. Y pasamos a las 6 plantillas de valoración, empezando por la de 83. Que empezaríamos con Sturridge, Mario Gómez, Deulofeu, Adrien Silva, el del Leicester, Kagawa, Belarabi, Sommer, Toprak, Sule, Kimmich y Hradeski. Este nombre siempre me cuesta decirlo, pero bueno. Valdría esa plantilla 45.000 monedas. Y pasaríamos a la plantilla de 84, que de momento no nos piden ningún if, ya nos han pedido 7 antes. Empezaríamos con Mandzukic, Belotti, El Papu Gómez, Nani, Promes, Khedira, Strootman, Benatia, De Brig, Koulibaly y Perín en portería. También yo os aconsejaría que esperarais un poco porque el mercado ahora mismo está bastante roto. Pero bueno, es vuestra decisión. Yo os voy diciendo los precios ahora y si os sirven, pues oye, ya os tenéis. Empezamos en la de 85 con Aris Aduriz, Morata, Bruno, Carrasco, Pedro, Coque, Varane, Sócrates, Sule, portero Cech y Burki. Y Aduriz, que ya lo había dicho, y en la de 85 valdría 140.000 monedas. Sí, creo que no nos piden ningún if, pero bueno. Pasamos a la de 86 de media, que empezaríamos con Aris Aduriz, Isco, Müller, James Rodríguez, Iniesta, Keita, Laporte, Miranda, Benatia, Kimmich y Handanovic. Esta plantilla ya sería de 200.000 monedas prácticamente. Y pasamos a las dos últimas, las más caras, la creme de la creme. La de 87, que empezamos con Harry Kane, Coutinho, del Liverpool. Cuidado también con los up, con los que cambian de equipo. Por ejemplo, Eriksen y Kane son up, y Silva también. Y Coutinho ya cambia al Barça, así que tened cuidado con eso. En Mkhitaryan del Manchester United, se me ha ido, vale. Ozil, Keylor Navas, Otamendi, Glick, Koke y Subasic. Disculpa que se me había ido los precios, pero bueno, esta plantilla la tenemos por 260.000 monedas. Ya nos podían dar con estos 4, tíos, sobres de 100.000, la verdad. Pero bueno, FIFA es así, no pasa nada, no le vamos a pedir más. Pasamos a la plantilla de 88,
que empieza con Karim Benzema, Ibrahimovic, David Silva de 89, aquí ponemos al Coutinho 87 del Barça, Thiago, Robben, Marcelo, Piqué, Lloris y Courtois. La plantilla creo que he dicho 89, pero bueno, es de 88 y valdría 370.000 monedas. Ya esto ya empieza a ponerse serio, la verdad. Así que bueno, habríamos acabado. Es el icono más barato de los tres. ¿Cuánto vale? 1.700.000 monedas el SBC en total. Vamos a ver si la tocaba a alguien. Vale, Maldini. Sí, y busco el más barato. Joder, Maldini. Vale, ya le ha tocado a alguien por 3 millones de monedas. Bien. Para finalizar el vídeo, daros las gracias que ya hemos llegado a la cifra de 400. Diréis muchos, pues, si no es tanto, pues para mí sí es importante que me sigáis 400 personas. He preparado un especial que estará subido mañana, porque hoy salían estos iconos, pero bueno, lo de mañana también está relacionado, no quiero haceros spoiler. Sí, bueno, suscribiros para no perderos ningún vídeo, ni de los iconos, ni el especial de mañana, ni ninguno de FIFA, Battlefront 2, Call of Duty que subimos al canal, Fortnite, que Fortnite estoy mejorando para traeros más vídeos. Y bueno, no me enrollo más. Y adiós.